no pudieron ustedes pasar, fueron a la cárcel de La Roca, intentaste con Sacha Llorenti, y simplemente no los dejaron pasar. ¿Qué argumentaron ahí? Mira, el ingreso nuestro a La Roca, estuvimos desde el día 22, pedimos la solicitud, o sea, pedimos el ingreso para el día 13 de septiembre, el viernes pasado, pero hicimos esa solicitud el día 22 de agosto, o sea, con bastante margen de anticipación, ¿no? Eso, bueno, más o menos el día, creo que fue el día 10 o del día 9 de septiembre, nos envían un comunicado del ISNAI de que no se autoriza nuestro ingreso y nos solicitan hacer solicitudes por separado, o sea, justifican el no ingreso porque hicimos una solicitud juntas. Realmente éramos 4 personas firmando un documento de solicitud, pero con todos los protocolos, y lo que nos dice es no, tienen que ser 4 oficios separados. Mandamos los 4 oficios y fue una negativa. Llegamos a la Puerta de La Roca igual, porque decidimos igualmente viajar al Ecuador para hacer varias otras, intentar entrar a visitar a Jorge y hacer otras actividades, y negaron nuestro ingreso, efectivamente. Dices que eran otras personas más. Estaba también del grupo de Puebla. ¿Cómo era el nombre? Se me fue. Marco Enrique Sominami, es del Grupo de Exacto. Puebla, es el coordinador general del Grupo de Puebla. Sí, Sí. nos acompañó en esa comitiva. Y no dejaron pasar a nadie, simplemente no. No pudimos pasar, y también nos llamó la atención un movimiento excesivo en términos de tanquetas, realmente como una situación de marcar la cancha de cierta forma, como decimos acá. Amedrentamiento, ¿no? Asustarlos, mejor váyanse. Pero, a ver, yo entiendo, Tamara, que Brasil es un país enorme al lado de Ecuador, ¿no? Al lado de mi país. Tu país debe ser geográficamente, yo qué sé, 7 veces más grande que Ecuador. Una población también enorme, es una economía fuerte, poderosa, lo que no quiere decir que no haya pobreza y exclusión, inequidades típicas de América Latina, también las padece Brasil, no nos vamos a hacer los tontos. Entonces, pero de todas maneras, Brasil es un jugador en el concierto internacional de mayor peso, ¿no? Eso lo entiendo. Pero ¿qué pasó en el caso de Brasil para que sí se haya podido desmontar el lawfare contra Lula? ¿Qué pasó en Brasil que lograron poner en su lugar, por ejemplo, a Moro, al juez Moro, que fue también un canalla, ¿no? Y que maltrató a Lula? ¿Qué se logró en Brasil? ¿Cuál fue la diferencia que permitió eso? Porque acá en Ecuador tenemos un aparato judicial y un aparato mediático que no van a ceder, que se han parado ahí y no quieren ceder. Bueno, sí, el caso de Brasil, no sé si no decimos tanto que se venció al proceso de lawfare, porque son construcciones que siguen vigentes. Sí hay mecanismos que se fueron logrando articular en el marco, bueno, del gobierno de Bolsonaro, que fue por todos lados una desgracia para Brasil realmente, pero hubo se logró ir desmontando toda la mentira alrededor de la sentencia contra Lula da Silva, ¿no? Y también en el impeachment contra Dilma. Realmente en el caso, bueno, de Ecuador, el caso de Jorge Glass, algo que siempre, que realmente nos agarró por asombro, ¿no? Veníamos acompañando con mucha seriedad el caso ecuatoriano, que por cierto se estudia mucho menos que el caso brasileño. Es un caso desde la academia también, hablo desde la academia, no hay muchos libros sobre el caso brasileño, pero hay poco escrito sobre el caso ecuatoriano, es una deuda que tenemos. Pero bueno, el caso, veníamos acompañando eso, pero realmente el caso nuestro a Jorge Glass fue como algo inimaginable, ¿no? Ni en las peores dictaduras de nuestra región, ni los
gobiernos, por ejemplo, dieron a ingresar a una sede diplomática para llevar preso, detener, secuestrar, en el caso de Jorge Glass, a un exiliado político. Es realmente una aberración. Entonces, bueno, creemos que Jorge tarde o temprano va a encontrar justicia, porque por todos lados todo lo que fue montado contra él se va, esperamos que sea temprano. Pero si tenemos, por ejemplo, el caso de Assange, que también es realmente increíble cómo tiene muchas gravedades el caso de Assange, pero no llegó. Assange, por cierto, por Lenín Moreno, fue habilitado el ingreso de la policía de Londres a la embajada de Ecuador, ¿no? En Londres. O sea, fue habilitado. Entraron porque hubo un permiso. En el caso de Jorge Glass, no. Es realmente vulneración tras vulneración. Así que, bueno, estamos muy pendientes de... Sí. ¿Y viste las imágenes de cómo la policía de Ecuador agredía físicamente en ese momento al encargado de negocios de la Embajada de México? Porque ya habíamos expulsado, ya habíamos declarado persona non grata a la embajadora de México, y entra la policía, lo tira al suelo, lo maltrata, lo agrede, no importa, hicieron lo que les dio la gana, pero luego la derecha ecuatoriana está diciendo que si denunciamos eso, estamos contra mi país, contra Ecuador, porque nos van a castigar y somos cómplices, seríamos cómplices de ese castigo. No, siempre son trampas del lenguaje las que usan, ¿no? Manejan una semiótica muy tramposa esta gente, ¿no? Como lo que acabo de decir. Ok, yo quiero que reformen el artículo 5. Si no lo reforman porque los de la RC5 no dan los votos, queda constancia que son ellos los que están con el crimen organizado, ¿no? Esa es otra de las trampas que nos están tendiendo. Pero sería un error, un gravísimo error, que creo que no se va a cometer, acompañar a este gobierno en la reforma del artículo 5 de la Constitución, que prohíbe claramente el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. Tarde o temprano, digo, tú decías mejor temprano, porque lo que nos pasa también en Ecuador es que tememos muy seriamente por la vida de Jorge. La salud de Jorge es muy precaria. Mientras más tiempo pasa en esa cárcel maldita, aislado, sin que lo puedan visitar sus familiares, su gente más cercana, tememos por la vida de Jorge, Tamara. Sí, bueno, realmente todos los informes médicos de Jorge Glass son lo peor posible. Por ejemplo, los que son los informes de uno de los neuropsiquiatras, de Michel Brun, dice literalmente que no hay regresión, o sea, no va a volver a un estado anterior, ¿no? Se habla de trastorno psicótico grave. Ese es el diagnóstico, trastorno psicótico grave. Jorge Glass pasó de tomar en 2017 3 pastillas para estar tomando ahora más de 40 fármacos, que en su mezcla, eso nos explicaba el internista Alejandro Barreto, que por cierto aprovecho para hacer un llamado de atención, que desde el día 29 de agosto la Defensa Internacional está solicitando al SNAI el ingreso del doctor Barreto para hacer una evaluación exhaustiva del estado de salud de Jorge Glass, y no se le ha permitido el ingreso. No hubo respuesta, se está insistiendo en distintas instancias, también en organismos internacionales, pero no hay respuesta. Eso es muy, muy grave. Pero bueno, Jorge pasa entonces de tomar 3 pastillas a 40 pastillas. Está dopado. Son pastillas que tienen efectos contradictorios, como por ejemplo la somnolencia, pero también la excitación, entonces tiene insomnio, ¿no? Una serie de situaciones que es muy difícil el retorno al estado de salud anterior. Así que bueno, desde el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass, estamos coordinando con Sacha Llorenti, que es presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, que estuvo entrevistado acá creo que hace unas semanas. Realmente estamos hacia
a todo nada, tratando de hacer gestiones desde gestiones con el Papa hasta gestiones con la propia CIDH, una serie de comunicados, eso a partir de comunicados con firmas de expresidentes, de organizaciones sociales. Tuvimos una buena noticia, creemos que va a ser una buena noticia, que es que probablemente se logre una visita de la CIDH para finales de septiembre. Bueno, si el Estado ecuatoriano niega la visita de la CIDH, realmente, bueno, todos los escándalos ya no son una sorpresa si hablamos del gobierno de Noboa, pero realmente es muy grave. Entonces se espera que la CIDH visite una comisión a finales de septiembre para evaluar la ampliación de medidas cautelares o mismo medidas provisionales. ¿La CIDH, la comisión o la corte? Comisión, la que maneja el tema de las medidas cautelares es la comisión. La comisión. Y tiene, bueno, y ese médico, por ejemplo, el doctor Barreto, está en el grupo de médicos seleccionado por la CIDH para supervisionar las medidas cautelares, y tampoco tuvo permitido su ingreso a La Roca. Nos han informado, por ejemplo, la mamá de Jorge no tiene ingreso permitido. Jorge solo recibe la visita de uno de sus hijos, del hijo más grande, una vez por mes, por 2 horas, y lo tienen totalmente vigilado. No tiene privacidad para hablar a solas con su padre, por ejemplo. Qué barbaridad, ¿no? ¿De dónde viene tanta maldad? ¿Qué especulación haces? ¿Ah? ¿De dónde sale tanta perversidad? ¿Qué anida en esos corazones de esa gente? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que quieren? ¿Es un escarmiento para el resto de la sociedad? Ni te atrevas a luchar por la justicia, por la libertad, por los derechos de las mujeres, por las minorías. No te atrevas. Mira lo que te puede pasar. Mira lo que hacemos con Jorge. No te atrevas. Claro, en el caso de Jorge realmente hasta pensamos, o sea, usamos la idea de que Jorge Glass es un escudo humano del gobierno de Noboa, realmente, y Noboa mismo, en una entrevista que dio hace un par de meses al diario The New Yorker, admitió con toda la literalidad posible de que el secuestro a Jorge le servía para ganar unos votos más en el referéndum de abril. Es una barbaridad, pero es eso, no es cualquier persona. Y mismo hablando en términos geopolíticos, volviendo al inicio de nuestra charla, ¿no? Jorge Glass fue una de las personas realmente que logró el cambio de la matriz energética de Ecuador, estuvo a cargo de una cantidad de proyectos de hidroeléctricas. Cuando empezó la persecución contra Jorge, justamente fue por diferencias con Lenín Moreno, por un supuesto reparto que hizo Moreno con la familia Bucarán, ¿no? Con ese grupo por el reparto ahí de la hidroeléctrica. O sea, todo realmente es que no se atrevan. Y no es un sector menor de la economía ecuatoriana, ¿no? Un sector de interés estratégico. Y es eso, escarmiento me parece una palabra adecuada, realmente. Sí. Y lo que están haciendo con la cuestión de la gestión o la no gestión, ¿no? Realmente de la cuestión de la salud física y psicológica de Jorge Glass, se puede pensar en homicidio por omisión del Estado, por un lado, y de suicidio inducido. Lo están llevando una persona que ya por su situación psíquica ya intentó suicidarse, tiene la predisposición para hacerlo. Hace un día, creo que fue después de la explosión del dron en La Roca, supimos que un compañero, ¿no? Un preso que estaba al lado de la celda de Jorge quitó su vida. Entonces sabemos que el suicidio tiene esta cuestión del ejemplo, ¿no? Es todo un tabú social, pero es así.